Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bien amigos, a ver, vamos con los titulares justamente aquí en Galáctica Radio y Televisión, compartiendo con vos toda la información, buena música, qué temita que estás compartiendo hoy, disfrutando aquí en Galáctica Radio y Televisión, algunos temas clásicos, los habituales de siempre y también los lanzamientos, los nuevos, los que recién acaban de surgir dentro del mundo de la música, los disfrutamos juntos, ¿eh? Así que prepárate porque ahora vienen, ¿qué cosa? Los titulares con las noticias del mundo, lo que pasa en el planeta Tierra. Arrancamos justamente con la cuestión de que no se logra un avance entre lo que es este conflicto de Estados Unidos e Irán, y hay nuevamente alta tensión por el estrecho de Hormuz, un tema realmente que no para, lamentable y tristemente, así que ahí estamos con una serie de cuestiones bastante complejas, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se va presentando la situación, porque realmente hay una gran cantidad de cuestiones, ¿no? El temita realmente que ha impactado también es qué pasaba con Donald Trump a la salida justamente de su reciente viaje. Esto se dio justamente en Turquía, donde realmente tuvieron que hacer malabares para tratar de ocultar al mandatario estadounidense, ¿no? Realmente es un tema que preocupó bastante porque había, digamos, una amenaza contra el mandatario estadounidense de un posible atentado. Entonces justamente los elementos de seguridad tuvieron que rearmar toda la cuestión como para ver cómo recomponían la situación. Lo cierto es que Trump terminó siendo llevado a un camión de catering de justamente el Aeropuerto Internacional de Turquía para trasladarlo a otro avión, en este caso otra aeronave que contaba con el control y los elementos de seguridad. Cosas que están pasando en el mundo de la política internacional y lo peligroso que esto también termina siendo, ¿no? Una realidad que preocupa justamente por la pérdida de las garantías que tienen que tener justamente los mandatarios internacionales. Otra información, vamos justamente a pasar a lo que justamente deja el terremoto en Colombia, más de 250 muertos, fallecidos, que sabemos continúan allí las operaciones de rescate tras este gravísimo terremoto de magnitud 7,4 que, como ustedes saben, golpeó el oeste de Colombia, dejando una gran cantidad de muertos y de víctimas desaparecidos, que todavía no hay una información concreta y específica. Los números están hablando de esto que te decía, superan los 250 y podría aumentar esta catástrofe luego de lo que pasó con Venezuela. Nos encontramos con esta dramática situación en Colombia. Hay riesgos en otros países de la región sudamericana, en lo que es el cordón de la cordillera de los Andes. La Argentina, Chile está siguiendo muy de cerca realmente y realizando los controles respectivos para estar atentos a cualquier movimiento que pueda acontecer. Mientras varias comunidades justamente allí en Colombia todavía permanecen aisladas. En este caso lo que se sabe es que la Unión Europea anunció el envío de 2 millones de euros de ayuda para las zonas afectadas en Colombia. Ahí estás viendo la pantalla de Galáctica Televisión, justamente parte del drama que se vive en estas horas en Colombia, como ya había acontecido anteriormente en Venezuela. Se pudo rescatar en las últimas horas un bebé que no sabemos cómo pudo hacer para sobrevivir, y bueno, siguen justamente los controles para ver si se logra rescatar a más cantidad de gente que está justamente bajo los escombros. Pasamos a otra información internacional que también es de relevancia, lo que pasa con la amenaza de Putin, Vladimir Putin, el mandatario ruso, que amenazó con responder si Europa confisca barcos rusos. Este es otro temita también que se va agravando en todo el continente europeo, porque luego de lo que declara el presidente ruso Vladimir Putin, advirtiendo que su país podría incautar embarcaciones europeas si países de justamente la Unión Europea comienzan a detener barcos mercantes rusos. Fíjense el conflicto que también se avecina y que no se sabe cómo puede terminar. Esta advertencia, la de Vladimir Putin, se produce justamente en medio de una creciente presión europea sobre lo que es la denominada flota fantasma, utilizada para sortear sanciones, y que, bueno, hábilmente lo pudo implementar Rusia, pero
esto seguramente va a traer cola, ¿eh? Pasamos a la cuarta información internacional de estas horas, que tiene que ver con algo relacionado con el planeta Tierra, este eclipse solar total que sorprende justamente en estas horas a millones de personas, de seres humanos en toda Europa, ¿eh? España e Islandia, por ejemplo, te cuento, están siendo protagonistas de uno de los grandes acontecimientos astronómicos de este 2026, ¿eh? Se trata justamente de este eclipse solar total, el primero te podría comentar, que es visible en Europa en 27 años. Fíjate esta tremenda imagen que se está viendo en la pantalla de Galáctica Televisión, no te la pierdas porque es realmente una maravilla, una fotografía tomada por los Centros Astronómicos Internacionales. Fíjate lo que es eso, ¿no? Esa imagen realmente que impacta tremendamente, llamando poderosamente la atención, este eclipse que sería el primero visible en estas últimas décadas, 27 años se habla de esta cuestión, ¿eh? Te cuento que España, por ejemplo, esperaba hasta unos 6 millones de visitantes en los que son las zonas de observación, en los observatorios meteorológicos que hay justamente en su país y en otros vecinos, ¿no? Pero realmente hay una gran movida, aunque, bueno, las autoridades, en el caso, por ejemplo, español, debieron extremar justamente las medidas por una ola de calor tremenda y riesgo de varios incendios como ya se vienen produciendo justamente en gran parte de Europa, ¿eh? Vamos a la quinta información, para que estés al tanto de lo que pasa en este panorama internacional, la síntesis con el resumen de Galáctica Iberoamérica. Te cuento que, bueno, hay una tensión creciente en Asia, temita por cierto muy preocupante, porque justamente Indonesia acaba de confirmar que realizó ejercicios navales conjuntos, en este caso, ojo con este tema, con China, a lo que sería el este de la isla de Taiwán, ¿eh? Aunque bueno, los está calificando como maniobras rutinarias, pero esto está generando alta preocupación en Taiwán, ¿eh? Que está preparándose y activando justamente todos los elementos de defensa. Taiwán justamente, como ustedes saben y lo viene informando Galáctica Internacional, ya había denunciado previamente lo que es el ejercicio como una acción peligrosa y políticamente provocadora. Este episodio, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, ocurre mientras justamente está aumentando lo que es la actividad militar de China alrededor de toda la isla. Se saben que han desplegado 3 submarinos nucleares y realmente eso preocupa también no solamente al gobierno de Taiwán, sino a los Estados Unidos y otros países europeos, ¿eh? En síntesis, te puedo comentar que el eje más delicado del día de la fecha sigue siendo esta crítica situación del conflicto de Estados Unidos, Irán y la cuestión del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Por los posibles temas de más consecuencias militares y económicas globales que esto despierta, mientras que el terremoto, el otro hecho importante que acontece en Colombia, es la principal emergencia internacional humanitaria justamente de la jornada, ¿eh? Pero bueno, hay una serie de cuestiones ahí también dando vuelta con lo que yo te contaba que tiene que ver con la evacuación secreta en Turquía por una amenaza de asesinato iraní al presidente de los Estados Unidos, que esta también ha sido una de las noticias internacionales de mayor impacto, como te lo estamos mostrando en la pantalla de Galáctica Televisión, de las últimas horas, que es la revelación justamente de una extraordinaria operación de seguridad realizada durante la visita que aconteció de Donald Trump a Turquía el mes pasado. Según información que acaba de republicar el Washington Post, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos habían recibido información sobre una posible amenaza iraní contra Donald Trump, en un momento, como ustedes saben, de extrema tensión entre Washington y Teherán. Pero bueno, el riesgo era considerado, parece ser, suficientemente serio, muy preocupante como para modificar el dispositivo habitual de seguridad presidencial. Trump se sabe que había llegado a Ankara para participar justamente de la cumbre de la OTAN en su momento a bordo de un avión Boeing 747 que estaba siendo justamente preparado
para convertirse en lo que sería el nuevo avión presidencial. Sin embargo, te cuento esto, al momento de tener que abandonar Turquía, se produjo una operación secreta muy bien programada y simulada. Justamente Trump fue trasladado secretamente desde lo que era el avión presidencial hacia otro avión militar, utilizando incluso un vehículo de catering. ¿Para qué? Justamente para evitar que su salida fuera detectada. Mientras tanto, el Air Force One permaneció, como ya se informó, en el aeropuerto y funcionó en la práctica como una especie de señuelo. Preocupación por este tema porque la operación está resultando particularmente muy llamativa. ¿Por qué? Concretamente porque Donald Trump no había sido informado públicamente como pasajero del avión que aparentemente estaba utilizando. Bueno, allí, por ejemplo, algunos funcionarios, gente cercana, colaboradores y periodistas permanecieron a bordo del Air Force One mientras el presidente ya había abandonado Turquía. Una operación de camuflaje realmente increíble. ¿Esto por qué es importante? Porque la noticia está demostrando hasta qué punto, fíjense ustedes, queridos oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, estas tensiones que existen, que permanecen entre los Estados Unidos e Irán, han alcanzado justamente al propio presidente estadounidense personalmente. Además, por lógica, ¿qué pasa? Genera muchos interrogantes sobre lo que es la seguridad del nuevo avión presidencial y también sobre lo que sería la capacidad iraní para atacar objetivos estadounidenses. Por ahora demuestra hasta qué punto justamente las tensiones entre los Estados Unidos y justamente los iraníes han alcanzado al propio presidente de los Estados Unidos. Seguimos con más información en cualquier momento aquí en Galáctica para que sepas lo que realmente pasa.